Aunque lo parezca, esto no es una Game Boy Advance SP, es la nueva consola de Anbernic. Hace un par de años se ha desatado una fiebre por retroconsolas como esta de acá, una de las más conocidas, la Miyoo Mini Plus, que nos permiten jugar juegos clásicos que van desde Nintendo, Game Boy Color, hasta Game Boy Advance, Super Nintendo, hasta PlayStation 1 sin problemas. Uno de los fabricantes más reconocidos es pues Anbernic, que lanzan varios modelos, creo que casi uno por mes, y uno de los más recientes es este de acá, el que se parece mucho al Game Boy Advance SP, pero se trata del RG35XX-SP. Ahora, en temas de componentes internos es muy similar a uno que ya habían lanzado previamente, que es este el RG35XXH, H por horizontal, y es una de las consolas que más me ha gustado hasta ahorita porque es sumamente cómoda, muy fácil de utilizar. Acá pueden ver que estoy jugando Advance Wars de Game Boy Advance. Tenemos dos analog sticks por este lado, tenemos un D-pad y tiene un procesador llamado H700 que nos va a permitir jugar juegos hasta de aproximadamente un Dreamcast, un Nintendo 64 sin mayores problemas, al menos la mayoría de títulos que no sean tan exigentes. Pues bien, Anbernic vio que había mucho interés por una consola como esta de acá, que tuviera una pantalla protegida, en este caso como la del Nintendo o el Game Boy Advance SP, y lanzaron esta consola que sí, tiene el mismo procesador del RG35XX-H, pero en un cuerpo que pueden ver es plegable, por cierto, y que va a mantener la pantalla protegida. Ahorita lo tengo corriendo yo con Castlevania, y algo muy interesante que pueden ver con la versión del sistema operativo que viene es que pone esto de texto de Game Boy Advance SP, pero ojo, que no les engañe, esto es parte de la pantalla, no es el texto que están viendo. De hecho, si yo salgo al menú principal, van a ver que desaparece de la consola y nos va a permitir, por supuesto, ver el resto de juegos disponibles. Antes de continuar con el video, te invito a suscribirte al canal porque vamos a estar viendo muchas más retroconsolas. Tenemos acá al Miyoo Mini Plus, a la versión H de la misma consola que les dije. Tenemos al Steam Deck OLED, al cual no han hecho review, y les voy a estar comentando cuál es mi favorita. Así que suscríbete, que se viene más contenido de retroconsolas. Ahora, se tiene el mismo procesador que este de acá, el RG35XX-H, y podemos correr juegos, como les decía, hasta Dreamcast, hasta Nintendo 64 sin mayores problemas. La verdad, jugar Nintendo 64 en una consola con el cuerpo de un Game Boy Advance SP me sacó de... me rayó un poquito. Vamos a correr, por ejemplo, acá Wave Race para que vean qué tal funciona. Este es el nivel de inclinación que tenemos en la pantalla. Podemos ponerlo de esta manera, o ya reclinarlo para que, bueno, ahora sea más fácil de capturar. Que Wave Race está corriendo bastante bien, la verdad. Vamos a poner un warm-up o una prueba. Ahora, me preguntarán, ¿cómo podemos jugar juegos de Nintendo 64 si, a diferencia de este de acá, no tenemos controles análogos? Solamente tenemos un D-pad, controles a este lado, Select Start, el botón de Home, y en la parte posterior tenemos los botones L2, R2, L1 y R1. Pues van a ver ahorita cuando empiece a jugar. Para poder usar el D-pad como si fuera un control análogo, simplemente debemos presionar el botón de Power una vez. Y ahora sí, el control, como van a ver en este instante cuando empiece la carrera, voy a poder utilizarlo para poder maniobrar. Ahora pueden ver que el juego está corriendo bastante bien. Vamos a bajar un poquito el volumen. Pueden ver que me puedo movilizar sin ningún inconveniente con el D-pad como si fuera el control análogo en el Nintendo 64. Así que esa es la manera en la que la consola logra superar este inconveniente de no tener joysticks análogos. La verdad funciona bien, no diría que es un reemplazo total, pero para los juegos que vamos a correr en esta consola, que usualmente vamos a limitarlos, creo yo, a Game Boy Advance, un poquito quizás de Nintendo 64, uy, ya, arruiné la carrera. Pero bueno, ustedes se dan una idea de cómo funciona. Regresando un poquito al hardware, tenemos acá los botones de volumen, que si dejamos presionado el botón de menú, nos va a permitir regular el brillo también adicionalmente, junto con el volumen que pueden ver en esta parte de acá. Los botones suenan bastante, pueden escucharlos aquí, lo cual puede ser alguna molestia para algunos. A mí la verdad no me resultó molesto, pero sí requieren un poquito más de presión que, por ejemplo, los botones que teníamos en el
H, ¿no? Que personalmente a mí me gusta más esta consola de acá, pero sí entiendo lo que llama mucho la atención de este de acá, que es poder meterlo en nuestro bolsillo y proteger la pantalla sin que se vaya a rayar como quizás ocurriría con uno de estos. Regresando a los botones, tenemos el D-pad, los botones clásicos X, A, Y, B, el botón de menú, Select, Start. Tenemos una bisagra bastante resistente, ¿eh? Ya lo he llevado conmigo en 2 viajes y lo he estado tirando en mi mochila sin problemas y ha resistido bastante bien, así que no creo que haya problemas con esta bisagra a largo plazo. Pueden ver que va hasta atrás para poder ver la pantalla y luego podemos acomodarla de esta manera. Ahora en la parte frontal tenemos 2 lectores de micro SD. Si queremos podemos utilizarlo con uno solo para poder mantener nuestros juegos y el sistema operativo, pero también podemos pedirlo o comprarlo con una segunda memoria donde puede venir con 64, 128 GB y más juegos. Por supuesto, nosotros podemos retirar esta tarjeta, meter nuestros juegos descargándolos de internet y utilizarlos. Tenemos también sonido, como pueden ver acá, de 3.5 milímetros, pero ojo, esto también contiene Wi-Fi y Bluetooth, así que podemos utilizarlo con ello. Acá está el puerto de carga, acepta conectores USB-C, pero ojo, no pueden cargarlo con USB-C a C, tiene que ser USB-A a USB-C, y un puerto de salida HDMI para conectarlo a monitores. Luego tenemos R1, R2, L1, L2 y listo, eso es básicamente todo. Ahora, nosotros podemos configurar la consola para que se encienda y se apague cuando cerramos la pantalla, o dejar que se quede encendida la consola en un modo de sleep, por así decirlo, pero el modo sleep gasta un 3 a 5% de batería por hora, así que yo lo que he hecho es configurarlo para que cada vez que lo cierre se apague y aproximadamente después de unos 20 segundos, 18 segundos, el juego va a cargar tal cual lo dejé. Como pueden ver, he empezado nuevamente, lo dejé en Wave Race y puedo continuarlo de inmediato en el mismo lugar. Ahora, algo que le falta al sistema operativo de Anbernic es por supuesto la facilidad que tiene Onion OS en la MIUI Mini Plus de poder saltar entre juegos simultáneamente y mantenerlos dormidos, lo cual me gusta bastante de esta consola y por eso es una de las que más recomiendo, siendo también una de las más económicas, pero es algo que le falta a este de acá. Tenemos que estar saliendo constantemente del juego. Regresando al menú, ojo, nunca usen Game Rooms para cargar su juego, este de acá. Cárguenlo de aquí, no sé por qué se mantiene esta opción, porque los juegos corren más lento. Cárguenlo de la sección de RA Games. Luego acá pueden ver nuevamente que tenemos 2 lectores de tarjeta. Podemos cargarlo de la 1 o de la 2. Yo voy a optar por la 2 porque aquí es donde he puesto yo mis propios juegos. Y pueden ver que podemos jugar juegos incluso de arcade, el CPS 1, CPS 3, Neo Geo. Tenemos Dreamcast, PlayStation 1, ya con mi selección de juegos personales con varios títulos que quiero jugar. Luego tenemos acá, por supuesto, Atari 2600, también Virtual Boy, que también funcionan bastante bien. Pico 8, que es una especie de consola virtual que nos permite jugar juegos retro pero actuales. Mega Drive, Super Famicom, que viene a ser el Super Nintendo, con todos los títulos que ya básicamente yo he preseleccionado. Tenemos Famicom, que viene a ser Nintendo. Game Boy Advance, que son los que estuvimos viendo hace un momento, y vamos a mostrarles un poquito cómo funciona la emulación de algunos de estos juegos. Como pueden ver, para consolas que son con formato cuadrado como el Super Nintendo, lo que hace este sistema operativo es poner unos bordes como si fuera la consola, y la verdad no van a tener ningún problema con consolas como el Super Nintendo. Todos van a correr de manera muy veloz, muy efectiva. Pueden ver que funciona bastante bien, no van a tener ningún inconveniente con la generación de Super Nintendo, sea Genesis. Todos los juegos van a correr extremadamente bien, extremadamente rápidos, sin ninguna pausa, ninguna demora. Para mí esta consola ha sido hecha básicamente para el Game Boy Advance SP. Los juegos corren sumamente bien, se ven increíblemente bien. De hecho, cuando corremos el Game Boy Advance, como en este caso que están viendo ahorita Pokémon Emerald, podemos utilizarlo y va a aparecer este texto de Game Boy Advance SP para darle incluso más parecido a la consola original. Y pueden ver que se ve increíblemente bien el juego. Vamos a empezar uno brevemente para que vean cómo funciona. Ojo, de paso les voy explicando cómo funciona esto. También podemos utilizar el menú para poder grabar nuestras partidas. Por ejemplo, si queremos guardar la partida, presionamos el botón de menú y el botón de R1. Y ahí nos va a salir un mensaje de partida guardada o save state guardado. Si queremos volver, simplemente presionamos el botón de menú y este de acá. Y vamos a volver a donde nos quedamos. Así que constantemente podemos estar grabando nuestro juego, nuestras partidas.
para continuar exactamente en donde nos quedamos. Y es una gran manera de revivir estos juegos retro ahora en esta era en donde básicamente estamos constantemente interrumpidos por múltiples cosas. Podemos guardar la partida o cerrarlo incluso y automáticamente el juego va a continuar exactamente donde nos quedamos. Ahora, como les digo, yo lo he configurado para que se apague por completo cuando lo cerramos y luego tengamos que esperar unos 18 segundos de encendido para poder continuar la partida, pero ustedes pueden configurarlo de tal manera que cuando cierren la tapa simplemente se vaya al modo de dormir y continuar el juego instantáneamente y luego usar el botón de power para encenderlo y apagarlo. Solo que yo lo hago así porque básicamente cuando cierro la consola es porque ya sé que no voy a seguir jugando y pueden ver que el juego continúa tal cual lo dejé en el instante en donde lo dejé. Acá hemos vuelto por ejemplo a Castlevania para seguir mostrando los atajos. Nuevamente, si dejamos presionar el botón de menú, vamos a salir al menú del emulador, donde vamos a poder configurar todo lo que viene a ser RetroArch, que es el que se utiliza como base de la emulación del juego, y por supuesto ver todas las opciones para cambiar el look del juego, activar cheats o trucos en el juego y mucho más, y por supuesto volver al juego en sí. Pero me encanta, como les digo, ese efecto de filtro que le mete como si fuera una pantalla LCD clásica de Game Boy Advance, lo cual le da un detalle mucho más simpático cuando estamos jugando los juegos. Ahora, si queremos salir y regresar al menú del juego, simplemente dejamos presionar el botón de menú y Start. Así que recuerden, menú de aquí, R para poder grabar la partida, menú L para cargar la partida, botón de menú para salir al menú de RetroArch y menú Start para salir a la interfaz clásica del sistema operativo. Existen otros sistemas operativos que podemos instalar. Voy a dejar un link a uno de los mejores, que es MUOS o MUOS, que te permite tener varias funciones adicionales, correr ports de computadora como Portmaster. Pero personalmente yo creo que la experiencia que viene ya por defecto con la consola, junto con los juegos preinstalados, porque sí, viene con juegos preinstalados, es bastante buena. Así que yo creo que para una persona que quiere iniciarse o si es tu primera retro consola, dejarlo con el sistema operativo que viene, siempre recuerda cargarlo de RA Games, no de Game Room, vas a tener una mejor experiencia. ¿Qué hay aquí en favoritos? Pueden ver que podemos guardar algunos juegos como favoritos, que son los que yo he estado probando recientemente, y en la parte de aquí van a poder ver un historial de juegos. Tenemos Search para buscar, un App Center que nos va a dar opciones como un reproductor de video, porque podemos meterle videos, música. Luego en apps van a ver que tenemos algunas apps preinstaladas también, y de hecho esta es la sección en donde podemos configurar, por ejemplo, qué ocurre cuando encendemos, o mejor dicho, cerramos la tapa de la consola, si se va a ir a dormir o se va a apagar por completo. Así que todo esto lo podemos configurar dentro de apps, y en Expert también tenemos más funciones adicionales. Así que es un montón de cosas que podemos configurar. Acá también tenemos la opción, por ejemplo, para configurar nuestra red, para conectarnos al Wi-Fi, para utilizar el Bluetooth y mucho más. Son las opciones que tenemos ya por defecto en la consola predeterminada para poder utilizarla a gusto. Acá pueden ver que estoy emulando sin problemas Dreamcast también, así que es una consola bastante poderosa para su tamaño, para su espacio, y la verdad hasta ahorita no me termina de cuadrar ver juegos de Dreamcast corriendo en una consola tan portátil que podemos meter a nuestro bolsillo. Acá estoy corriendo Soul Calibur, esta es la versión japonesa, creo que es la que vino preinstalada, pero no se olviden que ustedes pueden descargar todos los juegos que ustedes deseen para poder jugar. Vamos a correr una rápida partida para mostrarles qué tal funciona. Ahí tienen que pueden ver que está corriendo bastante bien el juego, la verdad, bastante fluido, y pues con los controles vamos a poder hacer diferentes combinaciones también. No es tan complicado, digamos, utilizarlo, sobre todo para este tipo de juegos de pelea. Yo creo que estos controles que son más clicky, como pueden escuchar, funcionan muy bien para juegos de combate, así que si son fans de Street Fighter, ese tipo de juegos, o incluso como pueden ver de Soul Calibur, van a poder aprovechar al máximo este tipo de controles. Y ahí nuevamente, como pueden ver, corre sumamente fluido el juego, ¿eh? A pesar de ser una consola extremadamente portátil, va a correr muy fluidamente. ¿Qué hay de la batería? La batería me está durando en promedio, dependiendo por supuesto de la consola, unas 4 horas corriendo juegos de Dreamcast, de Nintendo 64, y unas 5 o 6 horas
o hasta 7 diría yo cuando estoy corriendo juegos un poquito más retro como si fuera Super Nintendo o Game Boy Advance. Así que esperen más o menos el tiempo de vida útil de unas 6 horas cuando estén corriendo juegos de Game Boy Advance SP, que son, creo que yo, la mejor experiencia que vamos a tener aquí. Nuevamente, a falta de controles análogos, como si lo tiene su hermano que viene con el mismo procesador, el RG35XXH, pues esta consola está hecha más para juegos de la era hasta de PlayStation, diría yo. Ahora, juegos de pelea como este de acá, Soul Calibur en Dreamcast corre muy bien, pero nuevamente ya es cosa de saber qué prefieres tú. Personalmente lo encuentro bastante cómodo de disfrutar los juegos, la verdad. No lo siento muy apretado, mi mano está tranquilamente sosteniendo la consola sin mayor inconveniente. Y nuevamente la ventaja es que en cualquier momento puedo pausar el juego, cerrar la consola, meterla a mi bolsillo y continuar la partida cuando quiera. Es una consola bastante compacta, pero viéndolo lado a lado a esta de acá pueden ver que sí es bastante gruesa. Yo creo que hasta incluso para bolsillo esta podría ser más fácil de guardar, porque nuevamente en grosor no es tan gruesa como la otra, pero al poder plegarlo sí lo hace completamente más pequeña en ciertas dimensiones. Ya nuevamente es tema de preferencia, las dos pesan bastante parecido. Nuevamente, como les digo, ambos tienen el mismo procesador. En este caso el modelo de aquí también tenemos el procesador H700 que usa Anbernic, y de hecho podemos intercambiar las memorias, podemos pasar una de esta a este porque ambos están corriendo el mismo sistema operativo, ambos están funcionando de la misma manera. Así que ahí lo tienen, este es el Game Boy Advance SP de Anbernic, llamado Anbernic RG35XXSP, y la verdad es por el precio en el que está, que rodea unos $60, me parece excelente, porque este tipo de retroconsolas, y la razón por la cual a mí me encantan tanto últimamente, es que a diferencia de un smartphone tenemos un formato de pantalla que se amolda a los juegos retro. Si jugamos en un smartphone, por ejemplo en el iPhone que tengo aquí, ustedes pueden ver que la pantalla es por supuesto mucho más larga. Entonces si estuviéramos jugando un juego retro, básicamente va a ocupar el mismo espacio de una de estas pantallas, y el tener controles físicos, como pueden ver incluso hasta este modelo H es básicamente tamaño de un smartphone, vamos a disfrutar mucho más de los juegos, ¿no? Jugar con una pantalla táctil a mí la verdad no me acomoda mucho, siempre he preferido botones reales, botones físicos, y esto nos va a dar por supuesto la opción de jugarlos sin necesidad de gastar la batería de nuestro smartphone. Así que ahí lo tienen, amigos. A mí personalmente me gusta mucho este modelo, pero si tuviera que elegir entre estos dos, entre el SP y el H, personalmente me quedo con el H. ¿Por qué? Porque lo siento mucho más cómodo en las manos, siento que se aprovecha mejor los espacios, y siento nuevamente que a pesar de que la ventaja de este es que protege su pantalla, en dimensiones este se me hace más fácil de meter en el bolsillo porque no es tan grueso como este de acá, ¿no? Este básicamente su quirk, su diseño, su razón de existir es básicamente esto de plegarse, de proteger la pantalla y de tener la pantalla más elevada cuando estamos jugando, lo cual ayuda con el tema de quizás ergonomía, ¿no? También podemos cambiarlo de posición, pero yo personalmente con temas de facilidad de uso, de comodidad, de controles y todo, prefiero el modelo H. Así que ahí lo tienen, ambas consolas son muy buenas, la verdad ambas corren con el mismo procesador, están a un precio muy similar, y ya dependerá de ustedes qué prefieren en cuanto a temas de factor de formato, por así decirlo, ¿no? Si prefieren un modelo que pueden plegar y guardar en el bolsillo, o si prefieren un modelo como este de acá, que básicamente también, bueno, podemos poner modo sleep, encender y empezar a jugar en cualquier momento a gusto. Bueno, amigos, esa fue mi reseña del Anbernic RG35XXSP, este nuevo Game Boy Advance SP que podemos comprar para jugar no solamente juegos de Game Boy Advance, sino, como vieron, juegos como Soul Calibur de Dreamcast sin ningún inconveniente en esta retro consola, que está entre unos 60, 70 dólares, incluso la pueden conseguir hasta 50 y tantos dólares, así que es una gran opción. Yo la pedí con envío hacia Perú, llegó sin problemas, como pueden ver, les voy a dejar los links en la descripción. Pero personalmente, si son fanáticos o si recuerdan con mucha nostalgia al Game Boy Advance SP, este formato, esta facilidad de poder plegarlo y luego guardarlo en nuestro bolsillo, en nuestra chaqueta,
va a hacerlo muy práctico, porque sobre todo los controles y la pantalla están protegidos. De lo contrario, yo creo que este de acá, la versión H, que es la versión, digamos, horizontal, también es una gran opción porque nuevamente es más delgado y personalmente también lo encuentro muy fácil de guardarlo en el bolsillo, continuar en una partida, seguir jugando, sacarlo en cualquier momento y volver a guardarlo. Así que ahí tienen estas dos opciones de Anbernic. Voy a dejar links a ambas en la parte de abajo y espero que les haya gustado este video. Ahora que este es mi nuevo hobby, creo que vamos a estar viendo más videos de estas retroconsolas. De hecho, también me falta hacer el video del Miyoo Mini Plus y hacer una recomendación de Steam Deck, retroconsolas y todo esto de acá. ¿Qué opinas de estas consolas? ¿Tú te comprarías una? ¿Te gusta este tipo de cosas? Házmelo saber en los comentarios de abajo.